nuestra primera ponencia que la comparte la doctora Claire Marie Stubman. Ella está ahorita allá desde Burgos, España. Como saben, la Escuela de Teología está afiliada a la Facultad de Burgos, España, en España, y ella es profesora de esta Facultad de Teología de Burgos. Ella es doctora en Teología Espiritual por la misma facultad, y ella tiene, digamos, estudios en Historia de la Espiritualidad Moderna y Contemporánea, Espiritualidad Femenina, tiene publicaciones sobre antropología y espiritualidad de la mujer en Santa Teresa Benedicta de la Cruz, para nosotros también, los que se le conoce también con su nombre de filósofa, Edith Stein, con muchas aportaciones sobre el ámbito y el tema de la mujer. Entonces, le cedo la palabra a Claire Marie. Ella nos comparte Fe en tiempos recios, testimonio de Juliana de Norwich y de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Muchas gracias por la invitación a participar en este congreso sobre modelos de vida cristiana con rostro de mujer. Comparto con ustedes esa inquietud sana por la riqueza de la mujer en sí y en particular por la aportación que ella ha hecho a lo largo de la historia de la Iglesia y sin duda está llamada a hacer en nuestro presente y futuro. En la presente intervención quiero ofrecerles el testimonio de dos mujeres y su respuesta en fe en los tiempos sumamente difíciles que les ha tocado vivir. Aunque son de épocas muy diferentes, la primera es del siglo XIV-XV, la segunda del siglo XX, les une sin embargo un hondo parentesco espiritual, pues ambas son místicas cristianas católicas, es decir, mujeres que, una vez aprehendidas por Dios en su más profundo centro, han sabido responder desde la fe a los retos existenciales que salieron a su encuentro. Mi ponencia se divide en dos partes, tal como lo ven en el esquema. En la primera intentaré transmitirles la imagen de Dios que Juliana ha recibido en una intensa experiencia visionaria reflejada en su libro de Visiones y Revelaciones y que me parece profundamente actual, como veremos. En la segunda parte ahondaré en la respuesta en fe de la carmelita descalza Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, a las atrocidades de la Shoah, viviendo libre y voluntariamente su muerte cruenta en comunión con Cristo como sacrificio de reconciliación. Vamos con la primera parte. ¿Quién es Juliana de Norwich? Poco sabemos de su vida. Los datos que conocemos se deben a su propia obra, el libro de las revelaciones de amor. Allí nos cuenta que a la edad de 30 años y medio tuvo en el transcurso de una enfermedad que la llevó al borde de la muerte una revelación de amor a través de 16 visiones. Nos han llegado dos versiones de estas visiones. La primera, más breve, la escribió prácticamente enseguida, y la segunda, después de 20 años de reflexión y maduración de lo escrito y lo vivido. Parece que en el tiempo que media entre las dos versiones se hizo reclusa en una pequeña celda adosada a los muros de la iglesia de San Julián en la ciudad de Norwich, en Inglaterra, de la que tal vez tomó el nombre de Juliana. Partiendo de la fecha de sus visiones, sabemos que Juliana nació a finales de 1342, pero la fecha de su muerte no se conoce con exactitud. Juliana vivió en un tiempo convulso. Ella nació y vivió toda su vida durante el conflicto de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Le tocó también vivir el llamado Papado de Aviñón y el Cisma de Occidente, en el que se enfrentaron hasta 3 papas. Son tiempos de revueltas y conflictos sociales, así como de numerosas disputas religiosas, de contestación a la Iglesia y al papado al que se considera totalmente corrompido. A la crisis religiosa se suceden otras catástrofes como hambrunas, epidemias y catástrofes naturales,
con consecuencias dramáticas para la sociedad europea. La peste negra fue especialmente trágica en Inglaterra, concretamente en Norwich. Se sufrió 6 veces la epidemia entre 1348 y 87. En este tiempo de sufrimiento y miedo, de desesperación y falta de confianza en Dios, irrumpe el mensaje de Juliana como una nueva primavera. Ella lleva este anuncio desde el silencio de su celda y desde su ventana abierta al mundo. ¿Cuál es este mensaje? Una revelación de amor. Punto segundo. Ella escribe: esta es una revelación de amor que Jesucristo, nuestra dicha eterna, hizo en 16 visiones. Juliana había deseado 3 gracias en su juventud: la memoria de la pasión, una enfermedad corporal y recibir de Dios 3 heridas: la herida de la verdadera contrición, la herida de la compasión de amor y la herida de desear ardientemente a Dios con toda mi voluntad, como escribe. Según cuenta, olvidó con el tiempo los 2 primeros deseos, pero el de las 3 heridas permaneció continuamente en mí. A la edad de los 30 años y medio, Dios me envió una enfermedad corporal, escribe, en la que estuve durante 3 días y 3 noches. La tercera noche recibí todos los ritos de la Santa Iglesia, pues no esperaba vivir hasta el día siguiente. Cuando acudió nuevamente el sacerdote, le mostró el crucifijo y ella escribe: todo a mi alrededor se oscureció como si se hubiera hecho la noche, pero una luz caía sobre el crucifijo sin saber de dónde. Y súbitamente, en aquel momento, todo mi dolor desapareció. Estaba sana. Fin de cita. Después dan comienzo las visiones. Las primeras 15 se suceden de las 4 de la mañana a la hora de nona, y ya caída la noche tiene lugar la 16ª. Juliana necesitó 20 años menos 3 meses, como dice ella, para comprender todo el alcance de la revelación. Ella se había formado en la religión y espiritualidad de su tiempo y se profesaba siempre hija fiel de la Iglesia. La definición de Dios como amor no era nuevo para ella. Lo que sí le causó gemidos y lágrimas era la incompatibilidad de la imagen de Dios de su tiempo, un Dios lejano y hasta cruel que solo suscita miedo y sometimiento, con su experiencia de Dios, cuyo ser es amor sin condición ni límites. Este amor infinito e incondicional será el criterio hermenéutico de todos los temas que Juliana explora en una larga reflexión, diálogo con el autor de sus revelaciones, y será en adelante el fundamento inalienable de su relación con Dios y de su comprensión de la realidad. El amor que sale a su encuentro en la primera visión sobre la pasión se revela desde el principio como quien es: amor expansivo, creativo, desbordante, sufrimiento y alegría, búsqueda de unión, eterna comunión, en una palabra, amor trinitario. De ahí que la contemplación de su bendita pasión con todo su realismo de tormento y agonía desemboca en el gozo profundo por las infinitas presencias de Dios en todo cuanto es. Tercero, en la primera visión se le revela a Juliana la estructura crística de la realidad, pero ella puntualiza enseguida que donde aparece Jesús hay que entender la Santísima Trinidad. En el fondo se trata de la relación de la creación con la salvación que está presente en toda su obra. De hecho, Juliana habla de la primera creación y de la nueva creación.
Para hacerle ver la realidad de lo creado y su relación con el Creador, Dios inspira a Juliana la imagen de una pequeña avellana. Ella escribe: Nuestro buen Señor me mostró una visión espiritual de su amor tan cercano. Vi que Él es todo lo que es bueno, y en esto me mostró algo pequeño, no mayor que una avellana en la palma de mi mano, según me pareció. Era redondo como una bolita. Lo miré con el ojo de mi entendimiento y pensé, ¿qué puede ser? Se me respondió de manera general, es todo lo que ha sido creado. Me quedé asombrada de que pudiera durar, pues una cosa tan insignificante, pensaba yo, podía desvanecerse en un instante. Y se me respondió en mi entendimiento, permanece y permanecerá siempre, porque Dios lo ama. De este modo, todo tiene su ser a través del amor de Dios. Fin de cita. El mundo se le muestra pequeño, quebradizo, expuesto al aniquilamiento, pero amado, protegido, conservado y penetrado por el amor divino que es su origen y su fundamento. Dios está presente en todas las cosas y Él hace todo lo que se hace. Él está en el centro de todo, es decir, todo confluye en Él y todo se debe a Él. Él da la vida y el aliento y ordena todo para bien. Ese algo pequeño es todo lo creado que a la luz del amor increado, Dios mismo, parece una nada. Y sin embargo, esa cosa tan insignificante es el todo que no solo manifiesta el sello trinitario del Creador, sino a Él mismo. Mira, le dice, yo soy Dios. Mira, yo estoy en todas las cosas. Mira, yo hago todas las cosas. Mira, yo nunca retiro mis manos de mis obras y no las retiraré jamás. Mira, yo conduzco todas las cosas hacia el fin que he ordenado para ellas antes del comienzo del tiempo, con el mismo poder, sabiduría y amor con que las cree. Fin de cita. La mano de Juliana, que sostiene la nonada, transparenta la mano de Dios que la hace subsistir por siempre. De alguna manera la imagen establece un lazo entre el creador y lo creado, y en cierta forma por medio de la mano se obra la identificación Dios Juliana que vendría a manifestar la divinización del ser humano. La simple realidad de la avellana expresa, por tanto, la salvación que Dios nos ofrece, o sea, volver a ser con Dios cuando en el fondo nunca se dejó de ser en Dios. Hemos sido creados en Jesucristo a imagen y semejanza de la Trinidad y participamos de su naturaleza. Escribe ella, no vi ninguna diferencia entre Dios y nuestra sustancia, sino como si todo fuera Dios. La suprema bondad de la Trinidad es nuestro Señor y en Él estamos inmersos y Él en nosotros. Cuarto, aunque la experiencia del amor divino sumerge a Juliana a ratos en un gozo desbordante y a pesar de su vida de reclusa, no está ajena a los sufrimientos que atraviesa la sociedad de su tiempo, ni a las angustias por el mal de una iglesia que cree firmemente en el infierno al que conduce el pecado. En la contemplación prolongada de la agonía de Jesús, descubre Juliana sobrecogida cómo su pasión es también la nuestra. Con delicadeza y profundidad nos desentraña que en Jesús la divinidad daba fuerza a su humanidad para sufrir más de lo que todos los hombres podrían sufrir. No solo sufría más que cualquier otro hombre, escribe, sino también que sufría más dolor
de lo que todos los hombres que serían salvados desde el comienzo hasta el último día puedan decir o imaginar. Sin embargo, no basta llegar a ver que el que sufrió es Dios. Hemos de considerar también por quién sufrió. El Señor sufría por los pecados de todos los hombres que serán salvados, dice. Ahora ha resucitado de nuevo y ya no es pasible, sin embargo, sufre con nosotros. Este sufre con nosotros es mucho más que una mera empatía con el dolor del prójimo. En la encarnación del Hijo amado, Dios ha hecho suyo absolutamente todo lo nuestro, uniéndonos ontológicamente a Él. Por eso, en el gran amor infinito que Dios tiene por toda la humanidad, escribe ella, no hace ninguna distinción de amor hacia el alma bendita de Cristo y el alma más pequeña que será salvada. Pues antes de crearnos, nos amaba, y cuando fuimos creados, le amamos. Así el alma humana es creada por Dios y en ese mismo momento unida a Dios. A la luz de su experiencia, a Juliana le preocupan dos cuestiones. Primero, cómo compaginar el mal y el pecado con la bondad absoluta del Creador y de la creación. Y segundo, cómo conciliar la revelación de que todo acabará bien con la doctrina de la Iglesia de su tiempo. Me preguntaba, dice, a menudo por qué la gran sabiduría presciente de Dios no había impedido el comienzo del pecado. Pues entonces me parecía todo habría estado bien. Lloraba y me entristecía por ello sin razón ni medida, pero Jesús me respondió con estas palabras: el pecado es necesario, pero todo acabará bien, todo acabará bien, y sea lo que sea, acabará bien. Para encontrar respuesta a esta afirmación misteriosa y paradójica, Juliana reflexiona durante largo tiempo sobre la caída y el pecado. Y tuve la certeza de que Dios no es el autor del pecado, de que el pecado no es una obra, pues en toda esta visión no me fue mostrado el pecado. El pecado es, pues, la antítesis del ser, es no ser, es nada. No vi pecado, pues creo que el pecado no tiene ninguna sustancia, no participa del ser, no puede ser reconocido salvo por el dolor que causa. Y por ser nada, el pecado es también la antítesis de lo visible, es la no visión, lo invisible. Pero ¿cómo conciliar la revelación que todo acabará bien con la doctrina de la Iglesia de su tiempo? El Señor va conduciendo a Juliana hacia una comprensión plena de su amor. En un momento dado le revela que hay dos juicios. El juicio superior de Dios dice una cosa y el juicio inferior de la Iglesia dice otra. Escribe ella: el primer juicio procede de su amor infinito y ese es el juicio amable, suave. Vi que en él no nos imputa ninguna clase de culpa, pero no pude quedar plenamente consolada solo por la contemplación debido al juicio de la Santa Iglesia. El mismo juicio me llevaba a comprender que los pecadores merecen a veces el castigo y la cólera. Ahora bien, yo no podía ver nada de ello en Dios. Dios le muestra en un paso más su manera de obrar con misericordia y gracia. Cito: la misericordia es la propiedad compasiva que pertenece a la maternidad en la ternura del amor, y la gracia es la propiedad honorable que pertenece al dominio real en el mismo amor. De ahí que, como dice Juliana,
fue una gran maravilla que fue mostrada constantemente al alma, que nuestro Señor Dios no puede perdonar porque no puede estar airado. Eso le es imposible. ¿Por qué? Porque nuestra vida está totalmente fundamentada y enraizada en el amor, y sin amor no podemos vivir. Y por lo tanto, el alma a la que Dios concede esta gracia especial penetra en su gran y maravillosa bondad y ve que estamos ante tan eternamente unidos a Él en el amor, que es de todo punto imposible que Dios se encolerice, pues cólera y amistad son dos contrarios. Fin de cita. ¿Significa eso que Juliana rebaja la importancia del pecado? En absoluto. Pero aunque nosotros podamos sentir ira, lucha, conflictos, estamos, sin embargo, como dice ella, misericordiosamente encerrados en la dulzura de Dios, en su mansedumbre, en su benignidad y su accesibilidad. Aunque Juliana goza profundamente con lo que Dios le hace comprender, sigue, sin embargo, discutiendo con él, recordándonos de alguna manera el largo diálogo de Job con el Creador. Y dice ella, entonces nuestro cortés Señor me contestó muy misteriosamente mediante la revelación del maravilloso ejemplo de un Señor y su servidor. Punto quinto. En el fondo se trata de un cuento didáctico con una gran carga simbólica. Un señor envía a su servidor a tierras lejanas en busca de un tesoro. El servidor sale gozoso a cumplir su misión, pero cae por un barranco y se hiere gravemente. Entonces gime y se queja y se revuelve y se retuerce, pero no puede levantarse ni valerse por sí mismo de ninguna forma. Sin embargo, lo que más le dolía, según vi, dice ella, era la falta de consuelo, pues no podía volver el rostro para mirar a su amoroso Señor, que estaba muy cerca de él y que es fuente de todo consuelo. Al principio Juliana no comprende el sentido de la parábola, pero pasados 20 años, una instrucción interior le da la pauta para resolver el enigma. Para la comprensión profunda es clave la interpretación audaz que Juliana hace del servidor. El servidor es para ella un símbolo de fecundidad desconcertante, pues no solo representa a Adán, sino a la humanidad entera en cada instante de la historia, pero es también Cristo, la manifestación del amor y la sabiduría de Dios. Toda la experiencia de Juliana encuentra en esta parábola su última explicación y confirmación. Dice, ¿deseas saber lo que nuestro Señor ha querido decir con eso? Sábelo bien. Amor era su significado. El Dios que se le revela a Juliana en una parábola es un Dios traspasado por la compasión. Todos los flecos sueltos de su experiencia anterior quedan definitivamente integrados en la gran obra de la salvación. El servidor vuelve con el tesoro y ese tesoro es la humanidad. Somos un tesoro escondido en Dios, escribe, conocidos y amados desde toda la eternidad. Esta es la historia de la reconciliación, de la reunión de todo lo que se vive como separado. Por tanto, la imagen de Dios que nos transmite Juliana es la imagen de alguien que recompone un yo fragmentado, que restituye la claridad a una identidad opaca, que reconstruye la relación entre la persona y Dios y entre la persona y el mundo. Tiene razón Adelaida Barraco cuando concluye que Juliana no solo aporta una imagen de Dios
escandalosa para su tiempo, sino igualmente una imagen escandalosa de la persona humana. Dice Baraco, herida por el pecado, sí, pero no abyecta, sino digna de ser amada y recompensada más aún que si no hubiera caído. Ofuscada y ciega, sí, pero también con un amor profundo y sincero por su Señor. Punto sexto. Esta experiencia de Juliana del ser y actuar divinos desemboca por último en una de las afirmaciones más bellas, profundas y originales sobre el Dios Trinidad a lo largo de la historia de la teología espiritual. La maternidad de Cristo, que es la maternidad de la Trinidad a través de Cristo. No estamos ante una reivindicación feminista, ni el tema en sí es nuevo en el cristianismo. Lo que, sin embargo, sí es nuevo es la interpretación de Juliana al convertir la maternidad de Cristo en una manera de ser de Dios. No se trata de una analogía en un intento de explicar el amor divino mediante una similitud que de alguna manera nos facilita adentrarnos aún más en el misterio. Para Juliana, Cristo no es como una madre, sino que es madre. Su maternidad es maternidad ontológica. Juliana no se cansa de explicitar la maternidad de Cristo y aunque recurre para ello a la comparación con el amor materno humano, queda al mismo tiempo patente la superioridad incomparable de la maternidad divina. La madre amamanta a sus hijos con su leche, escribe, pero nuestra preciada Madre Jesús puede alimentarnos consigo mismo y lo hace muy cortés y tiernamente con el Santo Sacramento, que es el alimento de la vida verdadera. Teniendo pues, como dice, nuestro fundamento en Jesús, nuestra verdadera Madre, ¿cuál ha de ser nuestra actitud frente a tan insondable don? Juliana misma nos da la respuesta. Es la infancia espiritual. El niño por naturaleza no desespera del amor de la madre, no confía en sí mismo. Por naturaleza el niño ama a la madre y a todos sus hermanos y hermanas. Comprendí que no hay en esta vida un estado superior al de la infancia, con su debilidad, su falta de poder e inteligencia, hasta el momento en que nuestra Madre Misericordiosa nos lleve a la beatitud de nuestro Padre. Vamos con la segunda parte, con Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Desde que el Papa San Juan Pablo II nombró el 1 de octubre de 1999 a Santa Teresa Benedicta de la Cruz junto a Santa Brígida de Suecia y Santa Catalina de Siena, copatrona de Europa, la figura de esta mujer judía, filósofa, convertida al catolicismo, carmelita descalza y mártir en el campo de concentración de Auschwitz, se ha convertido en centro de interés y de estudio desde muchos puntos de vista. Yo quiero centrarme aquí solo en su trayectoria espiritual brevemente, que nos ayudará a comprender mejor su entrega total como sacrificio de reconciliación. Primero, breve recorrido biográfico espiritual. Edith nace en una familia de judíos asimilados el 11 de octubre de 1891, que coincidía, eso es muy importante, aquel año con el Yom Kippur, la fiesta judía de la reconciliación, que no es una fecha fija. Aunque su madre fue muy creyente, no supo, sin embargo, transmitir a sus hijos la fe de sus antepasados, aunque se preocupaba de que se cumplieran al menos externamente los ritos de las fiestas principales. El hecho es que Edith durante su infancia y juventud nunca logró conectar vivencialmente con la fe judía de su casa.
El mundo de la fe le quedó inaccesible. Ella hablará de sus años de total incredulidad. Durante los años universitarios y debido a diferentes circunstancias, comienza a experimentar que la relación personal con Dios no solo llega a influir en la vida cotidiana de la persona, sino que se convierte en una fuente de fuerza existencial inexplicable desde el punto de vista meramente humano. Su apertura progresiva a la fe la llevará a bautizarse a los 30 años en la Iglesia Católica después de su encuentro con el libro Vida de Santa Teresa de Jesús. Su opción por Cristo implica al mismo tiempo su opción por la vocación carmelitana, aunque tenga que esperar 11 años hasta que las circunstancias políticas le permitan entrar en el Carmelo de Colonia. El encuentro con Cristo provoca en ella el descubrimiento personal y vivo del judaísmo. Su bautismo no marca, por tanto, un punto final, sino un reconocimiento de su herencia religiosa. No deja de ser una paradoja que descubra desde su encuentro con Cristo su identidad judía, así como que llegue a conocer y amar a Cristo precisamente desde sus raíces judías. Por tanto, Edith experimenta el vínculo entre el pueblo de Israel y Cristo en la unidad de su propia carne y de su historia de salvación. En el Carmelo recibe el apellido de la cruz. Meses antes había comprendido en la oración la llamada que el Señor le dirigía bajo el misterio de la cruz. Ella escribe: bajo la cruz comprendí el destino del pueblo de Dios, que ya entonces comenzó a preanunciarse. Pensé que quienes comprendieran que esto era la cruz de Cristo deberían tomarla sobre sí en nombre de todos. Pero, ¿qué entiende Edith Stein aquí por la cruz de Cristo? En su opúsculo Amor por la cruz leemos: el peso de la cruz que Cristo ha cargado es la corrupción de la naturaleza humana con todas sus consecuencias de pecado y sufrimiento, con las cuales la humanidad caída está castigada. Unido a la afirmación, bajo la cruz comprendí el destino del pueblo de Dios, donde identifica la cruz con el antisemitismo, podemos suponer que la cruz es para Edith símbolo de la humanidad corrompida que no se entrega a Dios, sino a su propia inclinación a la maldad. La cruz significa para ella el pecado de toda la humanidad. Por tanto, con ello no alude para nada o a que se trate de un castigo por su negación del mesianismo o a una posible culpa de los judíos por la que les haya sido impuesta esa cruz. Al contrario, en la carta que ella dirigió al Papa Pío XI, bien deja claro que el corrompido no es aquel sobre quien cae la cruz, sino aquel que ataca con su odio al pueblo de la antigua alianza y con él al mismo Salvador. Edith comprende desde el principio que su vocación específica en el Carmelo consiste no solo en la oración por el pueblo judío, sino también en la aceptación vicaria de la cruz que le ha sido impuesta. Y no es que Cristo necesite ayuda humana para llevar a cabo su obra de salvación. Ella tiene claro que la salvación es obra exclusiva de Jesucristo y que ya ha sido terminada. No obstante, está profundamente convencida de que el seguimiento de Cristo en la lucha contra el mal requiere la comunión con Él en todo su misterio de pasión, muerte y resurrección. Segundo, Edith acogió sin tardar este reclamo divino. Su respuesta queda reflejada en su identificación con la figura bíblica de la reina Esther.
que justamente para esto fue sacada del pueblo para interceder por él ante el rey, escribe. Yo soy una muy pobre e impotente pequeña Esther, dice Edith, pero el rey que me ha elegido es inmensamente grande y misericordioso. ¿Esto es un consuelo tan grande? Para poder al menos vislumbrar la profundidad y el alcance de su entrega total, me parece necesario ahondar un poco más en dos aspectos entrelazados: el misterio del amor crucificado y la vivencia steiniana del cuerpo místico de Cristo. ¿Cuál es la imagen de Dios que se manifiesta en el misterio de la cruz y del que Edith se sintió llamada a participar vicariamente? Hay que tener en cuenta que en tiempos de Stein prevalecía la teoría de la satisfacción, según la cual el hijo pagó, por así decir, al padre con su expiación vicaria la deuda contraída por el pecado del mundo. La imagen de Dios que arroja esta teoría era la de un padre que asiste, entre comillas, casi como un espectador a la pasión y muerte del hijo. Para Edith, sin embargo, el crucificado es la manifestación del amor del Padre. Con palabras del Papa Benedicto XVI, el Dios revelado en Jesús no es por un lado el Padre y por otro el Hijo, sino que es la donación mutua del uno al otro. Fin de cita. Esto significa que tanto en la encarnación como en la muerte de Jesús, el Padre se expone con y en el Hijo al odio de los pecadores. De ahí que la confesión del centurión al pie de la cruz, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, no quiere decir solo que el Hijo en su pasión y muerte es objeto del poder capaz de crucificarlo, sino que en su entrega al Padre es también sujeto del amor paterno a los pecadores. Es este amor del Padre que restablece en la muerte cruenta del Hijo la comunión originaria del ser humano con su Creador, rota irremediablemente por el pecado. Como judía, Edith sabía que entre Dios y el pecador no puede haber comunión, ya que según la fe judía Dios es el absolutamente santo. Por otra parte, para los judíos la suerte del pecador no era sin más la muerte, sino el Sheol, un estado sin sentido, sin tiempo, sin futuro. Como cristiana, sin embargo, Edith creía que aunque la obediencia de Cristo llegó hasta la muerte, esta obediencia, esta muerte no ha interrumpido la relación intratrinitaria entre Padre e Hijo. Más aún, ya que Cristo, verdadero hombre, no ha dejado de ser el Hijo unido totalmente al Padre, por eso al sufrir su muerte física ha podido llevar hasta el Sheol su relación con el Padre, es decir, su filiación. Y esto significa que con el descenso al Sheol quedó anulada para siempre, también para el pueblo judío, cualquier separación insuperable entre la vida y la muerte. Precisamente en esto consiste la unicidad y la universalidad de la salvación de Jesucristo. Sin embargo, Stein sabía que la mano tendida del Redentor que llega hasta el Sheol no atrae a los pecadores instantáneamente hacia el Padre. Es posible rechazarla, incluso rechazarla duradera y cruelmente, como nos ha mostrado Auschwitz. La sustitución exclusiva de Cristo requiere, por tanto, de la sustitución inclusiva de sus destinatarios. Stein se sintió profundamente llamada a vivir esta sustitución vicariamente en y con Cristo. Nos preguntamos cuál es el soporte teológico de esta convicción steiniana.
es su concepto de cuerpo místico de Cristo. La unión con Cristo no significa solo una incorporación verdadera a Él, sino que lleva consigo el ser miembro junto a otros miembros en el cuerpo místico. ¿Qué significa y qué implica esto? Ya que el cuerpo de Cristo es un cuerpo vivo, la apertura a la gracia que llega de la cabeza a todos los miembros implica también el compromiso de amar a los demás, no solo como Él, sino que dejarle a Él amar a los demás en nosotros. Por tanto, en la medida en que cada uno permite por la fe que la vida de Cristo penetre su propia existencia, ésta se convierte en una participación y colaboración con su obra redentora. Como a nivel meramente humano, la madurez de la persona se caracteriza por saberse miembro de la humanidad y por corresponsabilizarse de los demás miembros. Así también en la nueva humanidad del cuerpo de Cristo, la madurez del cristiano se manifiesta en colaborar activamente bajo la dirección de la cabeza en la perfección de la obra salvadora en uno mismo y en todo el cuerpo místico. Por la unión, Dios mismo urge al hombre a ver, sentir y cuidar de su cuerpo como Él. Tercero y último. Edith escribe: si supiéramos con un saber vivo que nuestra ofrenda tiene un poder redentor en unión con la ofrenda del Salvador, entonces no podríamos desmoronarnos bajo el sufrimiento que aumentase sobre nosotros. Tendríamos que saludarlo con el grito de júbilo del tiempo de la pasión, Ave Crux, spes única. Estas palabras de Stein, que son una auténtica confesión, reflejan su profunda convicción de que todo sufrimiento unido a Cristo no solo sirve para el bien del que lo vive, sino que tiene además una inestimable fuerza corredentora. Descubrirlo vivencialmente supuso un proceso intenso para Edith. Mientras que en la primera etapa después de su conversión apela sobre todo a la colaboración activa de la persona con la obra de Dios, lleva a la segunda etapa más bien la impronta del que se sabe pasivamente asociado al misterio redentor de Cristo. De ahí que en la medida en que arrecia la persecución de los judíos, se densifica en ella la urgencia de su propio holocausto y se ensancha su corazón como queriendo reunir a los hijos de Dios dispersos. Se trata de un dejarse en manos de Dios a fin de que Él realice la configuración con el crucificado. Consintiendo incondicionalmente por amor a todos ser aniquilada por el poder del maligno, Stein confía redimir con Cristo el pecado desde dentro, vencer las tinieblas a fuerza de luz, aunque ésta es experimentada ahora como noche. No se trata de morir por morir, sino de alumbrar la vida entregándose. Siendo una muerte, lleva sin embargo a la vida, al nuevo nacimiento, que por acontecer en Dios mismo, origen y dador de vida, redunda también en vida para todos. Desde ya acepto en total sumisión y con alegría la muerte que Dios me tiene reservada para que nadie se pierda, dice en su testamento. El 2 de agosto de 1942 llega la hora de la inmolación. Los nazis sacan a Edith y a su hermana Rosa del convento de Echt. Las últimas palabras que dirige a su hermana son: ven, vamos por el pueblo. No dice vayamos, dice vamos, como si quisiera constatar un hecho largamente esperado. Unificada por el amor en su más profundo ser y convertida con Cristo en hostia viva,
Su vida alcanzó en el martirio la gran cohesión de sentido que Dios quiso poner desde el principio bajo el signo de la reconciliación. Con su respuesta, Stein no solo dejó en herencia la reconciliación como tarea, sino que señaló la unión con Dios en Cristo como sentido último y plenitud de toda existencia humana, como su más genuina vocación. Termino. Después de esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Pero en todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. Romanos 8. Juliana de Norwich y Santa Teresa Benedicta de la Cruz, he aquí dos mujeres cuya vida se nos presenta como una prolongación de la palabra de Dios viva y eficaz, como un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo. Su experiencia de fe se inserta en la corriente viva de tantos creyentes, hombres y mujeres, desde el comienzo de la historia de salvación hasta hoy. Ellas pertenecen a la nube ingente de testigos que nos precedieron y se han convertido en indicadores de la única luz verdadera capaz de dar sentido a lo que es inaccesible a la mera razón. Fe en tiempos recios. El testimonio de Juliana y Santa Teresa Benedicta de la Cruz no nos quita nuestros sufrimientos ni puede dar razón cumplida de todos los males que nos aquejan. Como dice el Papa Francisco, al hombre que sufre, Dios no le da un razonamiento que explique todo, sino que le responde con una presencia que le acompaña, con una historia de bien que se une a toda la historia de sufrimiento para abrir en ella un resquicio de luz. Y añade Juliana, por su misericordia y su gracia conocemos gozosamente esta luz y en ella creemos caminando así con fuerza y sabiduría. Así vi y comprendí que la fe es luz en nuestra noche, luz que es Dios, nuestro día sin fin. Muchas gracias. ¿Ahí quieren hacer alguna pregunta? Muy bien. Si quieren, hacemos bloques de 3 preguntas, empezando por ella. Sí, si gusta decir su nombre, por favor. Sí, buenos días. Mi nombre es Marta Mezquitín. ¿Podemos pensar, doctora, que entonces Wittgenstein dejó un camino de conversión para el pueblo judío? María Auxiliadora Herrera. Podemos decir que Dios se entrega al Hijo, se entrega en el Hijo, perdón. Dios se entrega en el Hijo en esta visión o unicidad trinitaria de Juliana sobre este Dios trino. No sé si me expliqué. O sea, Dios no entrega al Hijo, Dios Padre, sino Dios se entrega en el Hijo, en esta visión, por lo menos así lo entendí, trinitaria de Juliana. Isabel, doctora, primero felicitarte por tu brillante exposición. Muchísimas gracias. Conocía yo a Edith Stein, pero no a Juliana. Y pues es maravilloso lo que nos has compartido. Yo quisiera preguntarte, porque hay una parte en la que dice Juliana, ¿verdad? Que Dios no puede perdonar porque es un Dios que va traspasado por la compasión. Me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque el como prefijo significa más allá de la gracia, del don. Pero sí me gustaría que abundaras un poquito en eso. Muchas gracias. Gracias a usted. Si quiere, doctora Clamarí, Sí. con esas 3 y ahorita le damos espacio a otras más. Sí. Bueno, la pregunta primera, si es el camino de conversión para el pueblo judío, lo que
yo creo que yo no diría camino de conversión, sino porque yo creo que la conversión es una gracia que Dios da a cada uno, pero que es una interpelación para muchos judíos también, eso sí, pero el camino de Edith en esas circunstancias ha sido así, pero no diría que es un camino de conversión para el pueblo judío. De hecho, claro, hubo mucha resistencia, ¿no? Incluso hubo mucha resistencia cuando la Iglesia Católica canonizó a Edith, porque no la canonizó porque murió siendo judía, que lo fue, sino por su testimonio de fe, fue mártir, ¿no? Por su entrega con Cristo y en Cristo, ¿no? Pero por supuesto puede inspirar también a otros judíos, pero yo tal vez no lo diría de esta manera, ¿no? No sé si me hago entender. La segunda pregunta, ¿Dios se entrega en el Hijo? Em, yo entiendo que esto siempre es así. La persona que me ha preguntado lo dice por la visión trinitaria, ¿no? Pero yo creo que es justo lo que he querido decir también cuando hablé de Edith y con la cita del Papa Benedicto, ¿no? Es que, y lo que he dicho, que Jesús no solo es objeto de los que le crucifican, sino sujeto. A través de Jesús llega todo el amor del Padre al, a los pecadores, a la humanidad, ¿no? Y por eso yo creo que tanto en Juliana como en Edith Stein se puede decir que Dios se entrega también, no solo entrega al Hijo, sino también en el Hijo. Si la persona que me lo ha preguntado quiere decirme algo más o contestarme a lo que no hay ningún problema, ¿eh? Y en tercer lugar, lo del no Ya va puede para allá la persona, ya le Sí, va a hacer. sí. Gracias, doctora. Sí, coincido en esto que explica, pero me entró la duda sobre lo que yo creía de este punto, ¿no? Que Dios se entrega en el Hijo en esta unicidad trinitaria, ¿no? Era nomás como Sí, reconfirmar. Muchas gracias. vale. Luego, en tercer lugar, lo de no puede perdonar. Yo estaba esperando que me pregunten esto. Yo creo que hay que verlo en el contexto total del mensaje de Juliana. Yo creo que no podemos entresacar solo esta expresión. Yo creo que lo que ella ha querido decir realmente, él no conoce frente a la imagen de Dios que algunos de ustedes tal vez incluso han conocido este discurso que Dios es celoso, que Dios es juez, que Dios es esto, pues ella tiene una experiencia tan grande y también del amor de Dios y de la misericordia que afina tanto que dice, por supuesto nos perdona porque en el Hijo la entrega la muerte de Cristo es por nuestra salvación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Pero yo lo vería más en el contexto de este gran mensaje de la imagen de Dios como imagen de Dios, amor misericordioso. Este All Shall We Be Well, todo, ya se me salió en alemán, pero todo terminará bien porque realmente el amor y la misericordia prevalecen. Pero yo creo que no podemos interpretarlo, llevarlo así, absolutizar esta frase, que Dios no puede perdonar. Lo que quiere decir es
Él desde luego no se enfada nunca, porque nosotros también a veces se nos ha transmitido y estás ofendiendo a Dios con esto. Yo creo que a Dios no se ofende, sino a Dios se le entristece, ¿no? Es como una madre que sufre cuando el hijo le reprocha o se va o lo que sea, ¿no? Yo interpreto más en esta línea, ¿no? No sé si la señora que me ha dicho esto. Aquí Sí, está. si alguien quiere. Sí, parece que sí quiere réplica de alguna manera o Sí, 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 como retomar la pregunta. Ya le sacan el sí, micrófono, ahí esperen un sí, tantito. sí, sí. Ahí va. Mientras vamos preparando otras preguntas, ¿verdad? Aquí No, me tenemos queda cada muy una, acá claro, es otra. decir, es en realidad cuando algún Y ahora. escritor hace alguna interpretación sobre la misericordia, el amor de Dios, es evidente que pone de su propia cosecha. Y tienes toda la razón, ¿verdad? Absolutamente. Y más adelante comentaste, no es que Dios sufra después de haber resucitado, sufre con nosotros. Y me queda ¿verdad? Al final de cuentas, nosotros pues, damos de alguna manera tenemos una visión antropológica de las cosas, no cosmológica inclusive, y es distinto. Pero no, muchísimas gracias por la Bien, clase. gracias. Entonces vamos ahora a otras preguntas. Identifiqué al menos tres. Aquí estoy señalando a una dama que está vestida de negro. Aquí la estoy poniendo, Lino. Adelante, su nombre. Sí, bueno, soy Miriam Pérez Herrera. A mí me confunde un poco el saber que Cristo es trino, o sea, en Él está la Trinidad. Él siempre dijo, yo estoy con el Padre y el Padre está conmigo. Sin embargo, en el momento del sacrificio de la cruz, Él de repente dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí me hace un poco de ruido. Yo leí una vez un escritor, Newman se llama, que decía que tal vez esa frase se confundió a la hora de la traducción de tantos y tantos años, y que Cristo no dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sino que, Padre, Padre, en ti me abandono. ¿Usted qué opina, doctora? Mi nombre es Santiago Gracias. y mi pregunta es respecto a la afirmación de que Jesús ontológicamente es madre. Me llamó mucho la atención esta parte y no sé si pudiera, lo que pasa es que cuando decimos es como una madre, entiendo que es nuestra capacidad mental intentando entender la esencia de Dios, pero cuando decimos ontológicamente es madre, como estamos afirmando que la esencia de Dios es madre. ¿Cómo es esto? Y una segunda pregunta asociada es, si Dios es una madre, mujer, ¿qué caminos abre en la iglesia magisterial el saber que nuestro Dios no es un hombre, sino una mujer? Sí, buenos días. Mi nombre es Rebeca González. Yo tengo una pregunta que me surge de cómo ayudar a consolar a gente que sufre mucho por la violencia actual, por ejemplo, diciendo, en base a lo que nos comentó, diciendo que lo pueden ofrecer a Dios como una luz precisamente que lleva a Dios este sufrimiento por la conversión del mundo. Si es correcto aplicarlo así. Primero quiero contestar a la señora Miriam, ¿no? No es que Cristo es trino. Cristo es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, lo que se está diciendo es que realmente la intimidad, la unión entre las tres divinas personas no se ha roto en ningún momento. Con esto no es incompatible. Yo creo que no hay que tergiversar o cambiar la expresión ¿por qué me has abandonado? Yo creo que es así, porque es que como hijo, como persona humana, Jesús ha sufrido totalmente el abandono del Padre, pero para nosotros yo creo que es muy difícil um,
entender, es que no podemos entenderlo, es un misterio, es decir, que tenemos que, frente al misterio tenemos que inclinarnos, ¿no? Pero es muy difícil entender qué significa que Jesús fue verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Entonces, Cristo no es trino, Cristo forma parte de la Trinidad con el Padre y el Espíritu. Hay que diferenciar bien las tres divinas personas. Pero el que haya vivido este abandono humanamente hablando, lo que quiere decir tanto Edith como de alguna manera también indirectamente Juliana es, pero ni la muerte humana de Cristo ha podido romper esta unión entre el Padre, el Espíritu y el Hijo. Y por eso, gracias a esta unión entre los tres, Jesús realmente como Hijo de Dios ha podido desbordar este amor infinito del Padre hasta en el Sheol o hasta en lo que rezamos en el credo, bajó a los infiernos, rezamos en el credo, ¿no? Jesús muerto, crucificado, muerto, bajó a los, ya no sé cómo exactamente se dice en español, pero es así, ¿no? Descendió a los infiernos. Esto es. Pero por favor, no podemos decir que Dios es trino, que Cristo es trino. Si luego Miriam quiere contestarme, pues voy a seguir primero contestando y luego Santiago, ¿no? Jesús ontológico. ¿Sí? Sí, muy bien. Adelante, sí, adelante. Vale, vale. Jesús ontológicamente es madre. Precisamente lo que quiere decir es que no es mujer. Ontológicamente madre, claro, tenemos que diferenciar muy bien. Ontológicamente él tiene todo lo que constituye el ser de madre, no a nivel biológico ni nada de esto, sino en ese caso, la ternura, el cuidado, el engendrarnos espiritualmente a la fe. Todo esto, pero no hay que entenderlo como, porque usted ha dicho, si Dios es madre, mujer, no. Una cosa es decir que ontológicamente Dios es madre y otra cosa sería decir que que Dios es mujer. Dios no es mujer, sino Jesucristo y la Trinidad tienen también, reúnen en sí, Jesús reúne en sí todo lo positivo, todas las capacidades y todo el ser no biológico, sino espiritual, tanto del varón como de la mujer, porque Jesús es el hombre perfecto. Entonces, ¿qué caminos abren esto para la iglesia? Yo creo que no tiene que ver, no es una reivindicación mayor para decir, y ahora hemos descubierto que Dios es madre y ahora a ver el papel de la mujer. Ya estamos en todo lo que todos sabemos, la reivindicación positiva también de la participación de la mujer, pero yo no sacaría más conclusiones, no engancharía por ahí una mayor reivindicación. Y luego, ¿cómo consolar a la gente que sufre mucho? Yo pienso que una cosa es que hay que dejar muy claro. Dios no quiere ni nos envía el sufrimiento. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos porque hay personas que dicen, mira, ¿qué regalo te ha hecho Dios con esa enfermedad? No, ninguno. Dios, la cita también que he puesto, que es del Papa Benedicto, del Papa Francisco, al final, Jesús no nos ha dicho que no vamos a sufrir. Lo que ha dicho es, estoy con vosotros hasta el fin del mundo, estoy con y en vosotros, estoy sufriendo con y en vosotros. Y quiero que gracias al Espíritu
que esto lo que humanamente a uno le puede hundir, si lo vivimos en la fe, en unión con Cristo, esto tiene una fecundidad que muchas veces en este mundo no vemos, pero no por eso no deja de ser fecundo. Por eso, para decir a las personas, si tú realmente haciendo, por supuesto, en primer lugar, todo lo posible para liberarse de un sufrimiento, si se puede, pero si tú realmente lo que hay de sufrimiento lo vives en comunión con Cristo, eso tiene una fecundidad. Eso solo se puede decir a una persona creyente. No podemos lanzar eso. Eso es la guinda del Evangelio. Eso es el espíritu de las bienaventuranzas. Y entonces hay que acercar, porque yo creo que durante bastante tiempo también, sobre todo también en círculos precisamente de curas y de vida religiosa, lo que sea, pues cuando enseguida dicen, no, esto es la gran oportunidad que Dios te ofrece para, no, hay que ser muy cautos en esto, ¿no? Pero en sí, que lo que nosotros, que Jesús por el Espíritu quiere capacitarnos para que podamos vivir el sufrimiento con una fecundidad y en comunión con Él y con todo el cuerpo místico, esto es una realidad muy grande, pero bueno, si alguien quiere contestarme, tanto Miriam, Santiago, Rebeca, no sé. Sí. Gracias. Vamos a una pregunta por acá. No sé si alguien tenga otra pregunta, quiere levantar la mano. Allá el padre Mario y allá el hermano. 1, 2 y 3, perfecto. Si quieren las últimas 3, ¿verdad? Bueno, Su nombre, por favor. Felicidades, doctora, por su plática tan ilustrativa. Más que una pregunta, era sobre la primera pregunta anterior, de que Jesús en la cruz decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? En una plática hace unos meses que nos dio el padre Daniel Delgado, misionero del Espíritu Santo, nos decía que según los teólogos, ¿verdad? Investigando eso, en realidad Jesús estaba recitando el Salmo 22. Ya ven que en el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te clamo a ti, no me escuchas. Entonces, lo más probable es que él estaba orando para entregar el alma al Creador y Dios Padre estaba con él en ese momento, ¿verdad? Y a veces es una interpretación que nosotros hacemos de esas palabras o que no entendemos por qué el Padre lo había abandonado, pero que es una idea, pues, ya errónea, ¿verdad? Así como también, como nos aclara la doctora, que nos dice, Dios quiere que seamos felices. Él quiere que, a veces son ideas erróneas de nosotros mismos los católicos que decimos, pues algo haría porque le llegó ese cáncer, esa enfermedad, o qué pecado no tendría. O sea, a veces somos como los fariseos, ¿verdad? Que queremos pensar que los fariseos creían que si ellos estaban bien. Sí, pero la pregunta es la que plantea, ¿verdad? Sí, o sea, más que sí. pregunta era, pues esa aclaración que bueno, era el si Salmo quiere le 22. preguntamos a Clamaris si Sí. ella también ratifica el comentario. eso. Padre Mario. Muy bien. Doctora, buen día. ¿Qué tanto hoy como iglesia necesitamos retomar una predicación más trinitaria? Porque pareciera que con el curso del tiempo nuestra predicación ha sido muy cristológica o soteriológica y nos hemos centrado en un individuo cuando Dios es Trinidad y es comunidad. Estamos en vísperas del sínodo sobre sinodalidad y pareciera que necesitamos todos siempre hablar de este Dios que siempre es profunda comunidad y comunión de 3 personas distintas, pero que siempre buscan hacer el bien y amar. Gracias, Padre Mario. Vamos a la última pregunta. Sí, hermano. Su nombre, por favor, hermano. Ángel Sánchez, doctora, muchas gracias por su ponencia. La pregunta va en el sentido sobre el pensamiento de Juliana sobre el pecado. Usted mencionaba que es la antítesis del ser, es nada.
¿Cómo entender entonces esta visión del pecado a la luz de la doctrina de la iglesia que precisamente nos invita a reflexionar que Jesús nos salva de algo, nos redime de algo, nos perdona de algo? Esa sería la pregunta. Gracias. Vale. Son las Bueno, últimas tres, Claire Marie. sí. No, respecto a lo que ha dicho la señora del Salmo 22, em, eso ya sabemos que depende también qué versión qué evangelista tomamos pero yo creo que una cosa no hay que dudar para nada. Jesús sufrió la muerte y todo lo que significa la atrocidad de la muerte hasta el último momento. Pero por eso lo que he dicho antes, una cosa es que como persona humana realmente, como dice Carlos de Foucault, ha ocupado el último sitio y nadie podemos arrebatarle ese sitio, ha bebido el cáliz hasta el final y nadie puede beber el cáliz que él bebió, pero esto no significa que se haya roto en su divinidad la comunión con la Trinidad. Lo que he dicho antes, es un misterio y frente al misterio tenemos que inclinarnos y la fe nos lleva más allá de la razón y el Espíritu Santo rompe el molde de nuestro entendimiento para llevarnos más allá, a trascendernos. Yo creo que esta es la actitud frente a esto. Luego, la predicación trinitaria, el padre que lo ha dicho, estoy totalmente de acuerdo. Dios es familia trinitaria. Todo, la comunión, la cuestión del matrimonio, la comunión, la sinodalidad, todo tiene su raíz en la Trinidad y estoy totalmente de acuerdo que falta mucho en la predicación a esto. Luego, Ángel, lo que usted ha dicho del pecado, yo también me he preguntado esto, porque a mí me encanta esto del no ser. ¿Y sabe lo que es la respuesta lo que me vino? Cuando Jesús dice en el Evangelio de San Juan que el diablo es el padre de la mentira. Porque el pecado, en ese sentido, es el... ¿Cómo? ¿Me oye? Sí, lo escuchamos perfectamente. Sí. Entonces, el padre de la mentira nos quiere hacer, el pecado es hacernos ver como si fuera algo no siendo la verdad, ¿no? Y entonces, por supuesto, Cristo, cuando dice la iglesia, Jesús nos perdona, pero Jesús nos devuelve al ser, porque el pecado que es obra del maligno nos arroja al no ser. No sé si usted me entiende, Ángel, el que lo ha preguntado, pero me parece de una gran profundidad esto. Y yo contestaría en eso. A mí me vino eso, la frase de Juan, ¿no? El padre de la mentira, porque la mayor mentira es presentarnos como algo, como plenitud, como ser, lo que nos lleva al no ser, al no amor, al no. Esto es lo que diría. Muchísimas gracias, Claire Marie. Le damos un fuerte aplauso nuevamente, agradeciéndole Yo a ustedes. su valiosa, hermosa y exquisita participación. Gracias a ustedes todos. Antes de pedirle unas últimas palabras para que usted se despida de nosotros, simplemente le quiero leer el reconocimiento que tengo aquí en mis manos, ahorita se lo mostraré, de su participación en este segundo Congreso Mujer y Teología. Dice, la Escuela de Teología Papa Francisco otorga el presente reconocimiento a la doctora Claire Marie Stubman por su distinguida participación como ponente en el segundo Congreso Mujer y Teología en el siglo XXI, Monterrey, Nuevo León, al 13 de mayo del 2023. Luego se lo hacemos llegar con el doctor Varga, que ahora vendrá a dar con el seminario, ¿verdad? Sí. ¿Alguna última palabra que quisiera usted comentar?
Bueno, yo estoy tan feliz de haber podido participar porque toda esta temática me alegro también Ahí les haga. mando el Sí, sí lo veo. Gracias, Vicente. Me parece muy valioso y bonito que estéis haciendo este congreso porque es la segunda vez, ¿no? Correcto. Sí, sí, con el tema de la mujer. Es que hay tanto que decir, ¿no? Pero no sé, yo os doy un abrazo a cada uno y me alegro de haber podido estar con ustedes, de verdad. Cuente con nuestra oración y nos encomendamos a la suya. Buena Gracias. noche para usted. Vale, hasta luego. Hasta luego. Adiós.